Shin Megami Tensei, la resurrección de la diosa verdadera. No soy el primero ni seré el último en decirlo. Para muchos que han tenido la suerte, o el destino, créase lo que quiera, de toparse con esto al menos una vez, se encuentra con un gran y polémico conjunto de más de 20 años de historia, mostrados a través de videojuegos para distintas plataformas, cuyo título y conceptos están basados en una serie de novelas de similar nombre en su país de origen, las cuales inicialmente tuvieron su propia reinterpretación con su propia saga de videojuegos que respondía a ese nombre, disponibles para la primera Famicom a finales de los años 80, en cuyo caso nunca salió de su país de origen. Posiblemente es hasta la fecha una de las sagas de videojuegos que, de haberse conocido de forma masiva, habría sido, si bien en las sombras sigue siendo por lejos, una de las más controvertidas que existen, al tratarse ya sea de historias llenas de misterio, suspenso, aventuras y acción cargadas de ocultismo, incluyendo a eso un montón de hechos paranormales, demonios, mentalidades retorcidas, humor social y político bastante oscuros y un montón de decisiones de moralidad bastante cuestionable, sobre todo en la llaga más delicada de cualquier país del mundo, la religión, siendo ya eso lo que lo distingue de lo que son, al más puro estilo de los universos alternos de otra franquicia, los otros videojuegos por los que más de uno ha llegado a conocer esta saga. Muchos se preguntarán qué tiene de fuerte en contenido esta clase de videojuegos en la actualidad, pero retrocedamos al menos a los tiempos en que recién estábamos conociendo la Super Nintendo, incluyendo la mentalidad de ese entonces, ya que, de haberse lanzado en Occidente en el mismo año que surgió, en una década en que el común de las personas, sobre todo las adultas de aquel entonces, se quejaba y escandalizaba bastante por las imágenes de varios litros de sangre pixeleada derramándose por la pantalla, ya sea o no por desmembramientos en videojuegos de otros géneros, como sería el caso del primer Mortal Kombat, y como no, lo que sería unos años más tarde el caso de un videojuego para PC usado como la referencia favorita por un tiempo a la hora de demonizar a todos los videojuegos violentos, sobre todo los de disparos en primera persona por ciertos incidentes ocurridos en Estados Unidos, siendo ni más ni menos que el primer Doom. Y esto, si es que no viviste esa época, para todos los tabús que estaban recién rompiéndose a través de los medios de entretenimiento desde los años 80 y la primera mitad de los años 90, tanto en el cine como en la animación, ya sea occidental como lo sería muy fuertemente el caso de Oriente, en tiempos de la vieja escuela si hablamos de cierto mundillo. Porque la serie Shin Megami Tensei, o Megaten para abreviar, ha sido quizás la más precoz del mundo de los videojuegos en tratar temas religiosos y filosóficos de una manera que incluso hoy en día podría describirse como altamente perturbadora y controvertida, explicando por eso el cierto temor del escenario que podría haberse armado tras lo dicho antes, de haberse lanzado en 1992 dentro del mercado occidental. Todo esto mucho antes de los títulos que permitieron que esta saga se pudiera dar a conocer de forma masiva, sobre todo gracias a aquellas subsagas que, en su condición de historias alternas, lo hicieron a través de sus múltiples referencias a los juegos originales, que es lo único que me enfocaré. Es el año 1992 cuando se lanzó en su país de origen el primer videojuego de Shin Megami Tensei, basado en las novelas de similar nombre que tuvieron una adaptación que no tuvo tanto éxito, por lo que Atlus, compañía responsable del lanzamiento de este videojuego, hizo su propia interpretación de dichas novelas de una forma bastante más polémica para los años 90, a través de la historia que a continuación sería la carta de presentación de esta saga. Aún para las limitantes de una consola de Super Nintendo, basta la introducción de este videojuego para darse cuenta que en ese entonces algo así ya eran palabras mayores.
Nótese la oración exacta para invocar ángeles y demonios a través del grimorio de Almadel. Mostrándose al inicio un sueño, siendo más bien una premonición por las advertencias que se nos van entregando a través de este, donde también se nos presentan los personajes cuyos nombres podremos crear desde un principio, pues no sería hasta varios años más tarde, para las reediciones de Game Boy Advance y la primera PlayStation, que tendrían nombres preestablecidos, siendo aquellos que nos acompañarán traicionaremos o viceversa según cómo avance cada jugador en la historia, con escenas, diálogos e imágenes tan controvertidas para la época como lo están viendo ahora. Cada uno de estos personajes tendrá sus propios ideales y el final que irás siguiendo según tus decisiones, y como elemento propio del género RPG, pueden notar ya las opciones de personalización de tus estados, acorde a tu estilo y preferencias, y eso incluye también a los miembros de tu grupo. Pero, en un año que no se daban mucho los juegos en primera persona para las consolas, ya es bastante curioso que el modo de juego en sí sea en vista de primera persona. Y ya despertando del sueño. Al contrario que la mayoría de los RPGs de su tiempo, las historias de la saga Shin Megami Tensei no tienen lugar en fantásticos mundos medievales o completamente futuristas, sino que se sitúan en el presente, y en el caso de este videojuego, en los años 90. Tras lo dicho, se puede notar en eso también en la clase de armas y equipamiento que se pueden encontrar o comprar alrededor de la ciudad, otra de las cosas que seguramente habrían sido motivo de escándalo de haber llegado aquí en Occidente aquel entonces. La historia de fondo comienza cuando un experimento de portales y teletransportación abre la puerta a un universo paralelo por el que comienzan a salir de este miles de demonios de distintos credos, sembrando la destrucción y el caos a su paso, cosa que plantearían a su modo más tarde otros videojuegos. Y en el inicio siendo el protagonista testigo de una serie de extraños asesinatos y luchas entre pandillas, sumando a eso varios rituales por parte de sectas y principalmente la lucha entre las facciones mesiánicas y paganas, sumado a bloqueos policiales y militares de barrios completos tras dichos incidentes. Ante la desesperación, uno de los científicos responsables del experimento decide a través de un correo enviar a todas las computadoras posibles un programa de instalación, para que todo aquel que pudiera leer el mensaje obtuviera un medio con el cual podría traducir los idiomas para conversar, controlar, invocar o convertir ya de por sí en aliados a los demonios cuya existencia no podrían ocultar por mucho tiempo la policía y los militares mencionados. De forma paralela y en las sombras, un ambicioso general nacionalista japonés llamado Goto, miembro de una misteriosa secta, intentará y logrará controlar a varios de los demonios para dar propaganda a su causa por las calles, y con ello iniciar un golpe de estado y hacerse con el control del gobierno.
Pero en lo que avanza el juego, y ante dicha amenaza, Estados Unidos, quien como nación y potencia mundial no se queda atrás respecto a obtener control y apoyo de las deidades de sus creencias propias, desencadenarán en su lucha, y de forma inevitable, un holocausto nuclear en Japón para que los demonios no continúen con su expansión. Y hecho eso, las tropas americanas, respaldadas por la facción de los mesiánicos, comenzarán a ocupar lo que quede del país. Y sobreviviendo apenas el protagonista y los miembros de su grupo a lo que será la primera de una cadena de grandes tragedias que vendrán principalmente de la mano del ser humano, usando como armas a los demonios que tenga cada facción como aliado. Y cómo no, dejándose utilizar por ellos también, empezando así un montón de acontecimientos que, según las ideas y decisiones previas del jugador, afectarán directamente el final que pueda desencadenar el avance de la historia, siendo varios finales posibles por juego según el alineamiento cuyas ideologías concuerden más con el jugador, ni hablar de que eso afectará directamente quienes estarán contigo o en tu contra hasta el final de la historia. Todo esto mientras se desenvuelven en un ambiente completamente devastado tras varios años de guerra desde aquel incidente, en un salto temporal cerca de la mitad del juego. Respecto a los demonios de esta saga, demostrando ya un paso fuerte al no hablarse de monstruos como en otros RPGs, son todas las criaturas mitológicas de cada una de las creencias religiosas conocidas hasta la fecha, incluso pasando por horrores cósmicos de libros e incluyendo, por supuesto, la mayoría de las deidades de las creencias occidentales o judeo-cristianas. Y por tanto, en esta saga, el término demonio en sí se puede usar de forma indistinta, ya sea para señalar a un ángel, a una deidad, a una bestia, a un espectro o a un incubo, ya se vuelvan o no tus aliados conversando con ellos y según cómo respondas o reacciones a las preguntas y actitudes que tengan, u obteniéndolos a través de la fusión de otros demonios en sitios como una catedral que es recurrente en esta saga. Algo que olvidé resaltar respecto al dialogar con los demonios, y por si no lo han notado, las fases de la luna en este juego ocupan un rol importantísimo, pues según la fase en que estés tratando de hablar con ellos y según tu alineamiento, te será más o menos difícil sobornarlos o convencerlos de unirse a tu causa, o hablar con ellos solo para obtener objetos, dinero o evitar una pelea que no puedas ganar. Y en algunos casos, como varias bestias, ángeles o incubos en luna llena, no habrá forma de conversar con ellos y no queda otra opción más que pelear o escapar si son demasiados. Los puntos de guardado, dicho esto, están bastante lejos uno de otro, por lo que si por ejemplo sufres de envenenamiento, no tienes cómo curarte, ni puedes evitar los encuentros aleatorios en el camino, con algún objeto o una habilidad repelente. Simplemente estás perdido. Aquí, muchas veces, explotar las debilidades definen completamente la victoria o la derrota en el juego, sobre todo contra los jefes. Pero dejando en claro que en los primeros juegos de esta saga no era posible hasta ya por el tercer título y varios de sus universos alternos subirlos de nivel, cosa que serviría seguramente de base para la mecánica de juego de otras franquicias grandes. Y si es por dificultad del juego en sí, como saga de RPGs en general, es una de las más despiadadas en materia de batallas al azar e inteligencia artificial de los enemigos. No solo hay hordas y hordas de demonios que principalmente, si no logras evitar el conflicto a través del diálogo, buscarán desmembrarte a ti y tu grupo por completo. Los enemigos aquí tienen una tendencia a atacar sin piedad las debilidades de tu grupo y causarte estados alterados como puedan, muchas veces resultando en una derrota fácil si no estás acostumbrado a los RPGs en general. Podrá ser antes que el surgimiento de los survival horror el origen de este juego, pero este a ratos puede llegar a ser tan desesperante por la a veces absurda cantidad de enemigos que pueden tirarse encima tuyo en el camino. Pero pese a eso, puedes mantenerte enganchado tanto por la historia como la mecánica de juego, incluyendo esta, el reclutamiento y la negociación con los demonios ya mencionados y, cómo no, la fusión de estos ya citada antes. Dicho la premisa y lo básico de la mecánica de juego, todo esto se trata de una constante guerra entre los demonios que, en sus variantes, siguen el alineamiento de la ley y el orden, y aquellos que siguen las ideologías del caos y la libertad.
dejando en claro que esta historia no se trata de buenos y malos, se trata de ideologías extremas y contrarias entre sí. Siendo esta tabla una imagen de guía respecto al alineamiento tanto del jugador como el de los demonios que vaya reclutando o fusionando en el camino, que en más de una forma afectarán en conjunto con tus decisiones. Por tanto, el héroe de esta historia buscará ser el mediador en este conflicto usando un programa desde una computadora portátil, donde invocará a sus aliados y todo eso junto a su propia fuerza, armas de fuego o punzocortantes y el apoyo tanto de los personajes secundarios según el alineamiento del jugador como de los demonios con los que logre forjar una alianza en el camino. Y tras lo que se puede ver, los primeros títulos se juegan exactamente como un juego en primera persona. Y el atractivo principal del concepto de alineamiento es que cuesta bastante enterarte respecto al camino que sigues, hasta ya cuando estás a puertas del final y cierto equipamiento se te va negando su uso. Cosa de darle fin a una guerra según los ideales del jugador. Ahora, respecto a las facciones de esta saga. La facción de la ley, que se identifica directamente con la paz, el orden y en última instancia lo que cada religión actualmente entiende por Dios. No se sorprendan si la mayoría de las deidades budistas, hindúes y judeo-cristianas más poderosas las encuentran en esta facción, siendo muchas veces las sectas mesiánicas sus principales representantes humanos en este juego. La facción del caos, por otro lado, este alineamiento se identifica directamente con la guerra, la libertad y representa los intereses del ángel Helel, mejor conocido como Lucifer, quien muchas veces se presenta principalmente como un joven empresario, o como un niño o una mujer a través de los videojuegos posteriores, y vale resaltar el seudónimo con el que muchas veces se presenta. Sí, claro. Estoy seguro de que nadie te reconocería con una carta de presentación así. Tras lo dicho, en esta facción encontrarán muchísimas de las deidades más conocidas de cultos antiguos o religiones paganas, cuyas sectas y comunidades fueron exterminadas con las guerras de milenios anteriores incluso. Y cómo no, encuentras también aquí a varios de los máximos horrores cósmicos o villanos según las religiones más conocidas hasta la fecha. Y tras lo dicho, insisto, no confundir Lucifer con Satán, pues, aclarando una confusión de años, en realidad, y acorde al Antiguo Testamento, pertenece a la facción de la ley, ya que inicialmente era un querubín más tomando la forma de reyes babilonios y sirios como enemigos de turno para los reyes de Israel, hijos de David, y más tarde, considerado el dragón que, siguiendo la voluntad de Yahvé, juzgaría y destruiría con fuego toda vida del planeta. Pero por manipular y subestimar demasiado a la especie humana, y sobre todo tras perder una apuesta con Yahvé respecto al destino de un ser humano llamado Job, en su lucha y posterior destierro se convertiría en el principal villano de la Biblia. Pero dado que se presenta tal como se le conoció en el Antiguo Testamento, pertenece aún en los juegos al alineamiento de la ley. Dicho esto, nótese por favor que ninguna de estas facciones es digna de halago, porque si bien la ley se identifica y se ve a sí misma como la paz, el orden y lo que muchos entienden por el bien, rápida y fácilmente termina desembocando en una dictadura del que se requiere una ciega y absoluta obediencia al Creador. Porque si sus seguidores en la saga logran instaurar el reino de los 1000 años, que es un supuesto paraíso regido por Yahvé tras la segunda llegada del Mesías, acorde al Nuevo Testamento, sería un lugar en el que muy pocos podrían entrar, porque el resto de los seres vivos será simplemente exterminado, ya sea por la luz de Mégido o las legiones de ángeles y con ello llevados al olvido. Por otra parte, la facción del caos, aunque Lucifer en su condición de ángel caído
de liderar a la humanidad proporciona y garantiza libertad de acción, cultos y pensamiento, el resultado puede fácilmente derivar en una anarquía total, que puede significar siglos y siglos de sufrimiento para la humanidad, por el simple hecho de que cada uno puede actuar a su antojo y en algunos casos volver a lo peor de su naturaleza. Si bien Lucifer demuestra un aire de plena confianza en el progreso a través del conocimiento y la selección natural, y no en la sobrevivencia del más apto, que es en lo que podría caer esto, al más puro estilo del Señor de las Moscas. Lo interesante de estos videojuegos es que el héroe puede ya sea elegir uno de estos caminos o simplemente desestimar y hacerle la guerra a ambos bandos, con tal de que sean los humanos y sus propias libertades y leyes los que se guíen a sí mismos con su propia fuerza y conocimiento, para así crear su futuro, en la búsqueda de un equilibrio y un mundo gobernado solo por ellos. Como han visto y escuchado, no es de extrañar que este juego nunca haya visto la luz fuera de su país de origen hasta ya más o menos por estos años. En materia política, este juego recuerda de forma sospechosa los eventos ocurridos durante la Segunda Guerra Mundial, siendo más preciso en el frente del Pacífico, donde un dictador japonés se hace del control militar de su país y ante eso ocurre una respuesta nuclear por parte de Estados Unidos siguiéndole a esta una fuerza de ocupación. Ambos poderes aquí en este videojuego, los militaristas japoneses y las tropas americanas, son vistos como grupos diabólicos en los que su constante lucha por el poder acaba destruyendo completamente el país del sol naciente y posteriormente el mundo como se conoce. Es triste pensar que en el año 1992, cuando los videojuegos empezaban a significar algo más, por tener historias de bastante peso, aún así, el mundo occidental no haya estado social ni mentalmente preparado para una crítica tan mordaz y semejante, sobre todo viniendo de un simple videojuego. Y al margen de la política se puede ver un sinfín de cosas polémicas, como los ya expuestos desnudos, rituales oscurantistas, crucifixiones y ejecuciones públicas. Y por supuesto un sinfín de referencias directas a todo lo que involucra el cristianismo y el judaísmo en general, que se les hace ver como un culto claramente dictatorial que demanda obediencia absoluta a mano armada, sin dar cabida a cuestionamiento alguno. Quedando con esto en claro, que la saga Shin Megami Tensei, con todo el estilo del cyberpunk, se adelantó demasiado para la época en la que nació, por la trama original y provocadora que tuvo en ese entonces. Y si es por la calificación personal de quien presenta este videojuego, en materia de gameplay, un 8, pues el mayor atrayente es el modo de juego en primera persona, y cómo no, el concepto de fusión y reclutamiento de demonios, y todos los resultados posibles según combinación. Pero, en comparación con su secuela o su remake para la primera PlayStation, no dispone de un sistema de detección, de esos que te permite ver qué tan cerca está la amenaza de una batalla al azar como para evitarla, ni mucho menos ver de forma constante qué alineamiento tienes, pues muchas sorpresas desagradables puedes llevarte si visitas un lugar cuyo entorno es de alineamiento completamente opuesto, por lo que mantenerse neutral implica ir estando muy atento a cómo se expresa el entorno con el jugador, pues esto, tras lo dicho, también afecta a la hora de fusionar o reclutar demonios, o usar un equipamiento especial de cada facción. Respecto a la historia, un 9, porque para ese entonces era inimaginable en Occidente que un videojuego con una acción y avance despiadados trataran de forma tan directa temas que incluso hoy siguen siendo tomados como tabú dentro de la entretención en la niñez y juventud: política, sociedad, moralidad y religión, todas estas tratadas con una frialdad que no se ve muy seguido. Si bien no tuvo mucho desarrollo respecto a la personalidad de los personajes secundarios y quienes son parte de tu grupo desde un principio, por lo que la historia se centra más en el entorno y en la guerra entre facciones que en los personajes mencionados. Y la historia es algo que, si bien ya les he entregado aquí las pistas, es una experiencia que es meramente personal, por las decisiones que toma el jugador en el avance. Ahora respecto a los gráficos, un 6,
porque el mayor defecto que tuvo el primer juego de esta saga era el diseño de los pasillos al interior de cada edificio, en contraste con lo que ves alrededor de la ciudad al momento de iniciar una batalla, al punto que no solo había una falta de variedad en el diseño de los edificios, tampoco habían detalles distintivos en cada uno, salvo en las últimas áreas. Si bien eso se fue puliendo y corrigiendo más tarde en la versión para la primera PlayStation y para la Game Boy Advance, las cuales tampoco salieron de su país de origen, ni mucho menos obtuvieron traducción alguna al inglés, a no ser que fuera por parches como sería el caso de esta versión para Super Nintendo. En materia de diseño, se lleva un 9, porque tanto el diseño de personajes y sobre todo el de los demonios sobresalen. Ya sea por lo sorprendentes y a ratos temible, o por la simplicidad y simpatía, o ya sea porque cruzan la línea de lo bizarro, porque, por muchas razones, como su concepto y origen religioso, ha restringido a muchos de los futuros títulos de la saga para un público mayor, y porque desde aquel entonces se ha respetado y mantenido en su mayor parte intactos a través de los años estos diseños, pues ya de por sí tienen un sello bastante distintivo en la saga, al punto que uno de los demonios de este videojuego es la actual mascota de la compañía, conocido como Jack Frost. En materia de música, un 9. Si hay algo que distingue a los videojuegos de la saga Megaten a través de los años, es cómo se transmite en cada escena el sentimiento de la banda sonora, ya sea en las batallas contra los jefes, los puntos de decisión, o ya directamente las melodías que identifican a cada facción desde su aspecto hasta cómo a veces presentan sus ideales, llevándose así una calificación final de 8.2. Resultado bastante piadoso respecto al apartado gráfico y gameplay de ese entonces, y para ser el primer título de la saga. Principalmente porque lo que salvó este juego es que nadie, pero nadie en Occidente al menos, esperaba que un videojuego de este estilo y en ese entonces llegara a estar tan cargado de polémica de la que por ningún motivo carecerían sus próximos títulos años más tarde. De hecho, la mayor parte de la crítica por algunos sectores se la llevarían sus secuelas. Y no sería ni la sangre, ni sexo, ni desmembramiento, ni nada de eso lo que afectaría la sensibilidad de Occidente frente a estos videojuegos, de los cuales mucho no tienen, sino los temas sociales y religiosos que tocaría principalmente con su sola presentación, entornos y avance. Pues si bien es una saga de videojuegos apta para todo público joven en Europa y en su país de origen, aquí en América solo por tocar esos temas los han relegado mayores de edad, impidiendo que esta saga pueda conocerse como corresponde, aún a través de sus subsagas. Probablemente tras lo mostrado hace poco, esta saga de videojuegos en ese entonces hubiera sido considerada aquí en Occidente el boleto de ida directo al infierno, a tal extremo que ante los ojos de la sociedad de ese entonces, podría cualquier sujeto que actualmente se le ve como símbolo de lo que está mal en la sociedad, no se compararía contigo jugando este videojuego, al haber podido ser visto como un potencial sectario deicida o un psicópata adicto a los videojuegos y posiblemente armado o preparando un tiroteo en el colegio más cercano, según tu alineamiento preferido dentro del juego, claro. Pero esto es solo una muestra de lo que se vendría después dentro de las secuelas, pero quizás se quede eso para otra ocasión.